Bienvenidos todos de nuevo a otra lección de su curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. En la lección anterior aprendimos el concepto del valor presente neto, su aplicación y además su cálculo en Excel. Ahora vamos a entrar a otro indicador para medir las bondades económicas de un proyecto o para hacer nuestro análisis de inversión. Y concretamente nos vamos a detener en esta lección en la TIR, o tasa interna de retorno. Y decíamos que junto al valor presente neto, es decir, valor presente neto y TIR, son los indicadores más usados universalmente para medir estos proyectos de inversión. Entonces, para nuestro ejemplo concreto tenemos una serie de años que serían 5 años y tenemos un desembolso inicial de 6.500 unidades monetarias. Por su parte, en el periodo o año 1 tenemos un flujo de efectivo de 1.900 unidades monetarias, en el periodo 2, 2.200, en el periodo 3, 2.500, en el periodo 4, 3.100, en el periodo 5, 4.300 unidades monetarias. Y recuerden, en la lección anterior aprendimos que para medir estos proyectos o para medir la viabilidad de los mismos, nos íbamos a basar en los flujos de efectivo que estos podían generar. Y lo que tenemos que decidir finalmente es, ¿como empresa me conviene entrar a este proyecto o no? De acuerdo a un dictamen que va a ser basado en lo que mi indicador me diga. Entonces, ¿qué sería la TIR? Entonces, lo primero, si quisiéramos calcular la TIR manualmente, lo podemos hacer, pero tenemos que usar algo que se llama interpolación. Y resulta algo complejo y adicionalmente, con las herramientas actuales como las calculadoras financieras y las hojas de cálculo tan robustas como Excel, pues no tiene mucho sentido. De hecho, hay una función interna en Excel que nos permite calcular esta TIR o tasa interna de retorno. Entonces, hagámoslo como primera medida y después vamos a pasar a interpretar y a entender este valor. Entonces, la TIR en inglés sería Internal Rate Return, IRR, y si lo hacemos en español sería TIR, TIR. Recuerden, Excel automáticamente me pregunta los valores y simplemente voy a encerrar todo mi flujo de efectivos, todos, incluyendo el desembolso inicial. Le doy Enter y tendría mi tasa interna de retorno, que para este caso concreto es 27.49%. Pero entonces, ¿qué me dice la tasa interna de retorno? Vamos a suponer, acá como se dan cuenta, tengo una TIO que está atada a la tasa interna de retorno. Lo hice intencionalmente para concluir algo posteriormente. Vamos a suponer que esta es mi TIO, exactamente igual. Pero entonces, íbamos a decir qué me está diciendo finalmente mi TIR. Para hacer eso, voy a calcular el valor presente neto como ya lo sabemos hacer. Entonces, recordemos lo que aprendimos en la lección anterior, donde calculamos el valor presente neto. Entonces, voy a poner el igual que corresponde a el símbolo que pongo antes de empezar cualquier fórmula o el símbolo más, cualquiera de los dos, y voy a poner Net Present Value en inglés, porque yo tengo el Excel en inglés, la tasa que sería mi TIO que está acá, y adicionalmente voy a poner los valores que serían todos menos el desembolso inicial, pero decíamos que adicionalmente le tengo que restar ese desembolso inicial, por lo cual cierro paréntesis y le sumo porque ya está negativo, es decir, estoy restando finalmente el desembolso inicial. Y tengo un valor presente neto de 0. ¿Y por qué me di un valor presente neto de 0? Pues bien, porque la TIR estaba exactamente igual a mi tasa interna de oportunidad. Entonces, puedo concluir que la TIR va a ser esa tasa de rendimiento que me da mi proyecto y que sería equiparable a un valor presente neto de 0. Pero entonces, si yo conozco mi tasa interna de oportunidad, porque acá la cuadré exactamente para que nos diera 0, para entender el concepto mismo de la tasa interna de oportunidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo sé que la tasa interna de oportunidad, mi TIO, es menor a mi TIR? Pues me conviene el proyecto porque quiere decir
que me está dando más, es decir, el proyecto en el cual estoy invirtiendo me está dando más de lo que me daría mi inversión en productos convencionales, digamos, en proyectos convencionales o inversiones convencionales que ya conozco. Entonces, para concluir esto o para comprobar esto, vamos a cambiar la TIO. Entonces, vamos a poner una TIO menor. ¿Qué pasa si yo pongo una tasa de oportunidad menor? Antes de hacerlo, pensémoslo lógicamente. Si mi tasa interna de oportunidad es, por decir cualquier cosa, el 15%, pues yo estoy diciendo que la TIR es mayor. Por consiguiente, estoy generando valor. Es decir, si llegase a poner el 15% que acabo de proponer, pues automáticamente mi valor presente neto sería positivo, ¿cierto? Pues vamos a probarlo. Entonces, pongo el 15%, le doy Enter y efectivamente, dado que la TIR es mayor que mi TIO, estoy generando valor y estoy generando un valor presente neto positivo. Entonces, como nos damos cuenta, si mi TIR, de nuevo, lo repito, es mayor a mi tasa interna de retorno, pues voy a generar valor. Y esta TIR en líneas generales me está diciendo la tasa en la cual mi valor presente neto es 0. Es decir, si esta TIR yo la vuelvo a colocar acá, vuelvo a hacer, es decir, 27.49, ¡pum! Mi valor presente neto es 0. Y si pongo otro valor menor, por decir 12%, pues me va a dar 3.139, es decir, estoy generando valor. Pero si hacemos lo contrario, es decir, si coloco una tasa interna de oportunidad que es mayor a mi TIR, pues debo ocurrir lo contrario, es decir, que estoy destruyendo valor y rechazo el proyecto, no me sirve. Entonces vamos a probarlo. Si la tasa interna de oportunidad mía fuera el 29%, voy a poner 29, ¡pum! Rechazaría el proyecto porque la tasa interna de rentabilidad es menor a lo que me dan otros proyectos que yo ya conozco y que podría hacer por fuera de esta inversión. Y así pues entonces, analizando los eventuales escenarios, cerramos esta lección de análisis de inversión, en donde estudiamos la tasa interna de rentabilidad. Entonces, ya estudiamos dos indicadores para medir la bondad económica de los proyectos. Estudiamos el valor presente neto y la tasa interna de retorno. No se pueden perder entonces la próxima lección en donde vamos a estudiar otro indicador para medir las bondades económicas de los proyectos de inversión, que es el periodo de recuperación. Así pues, que les agradezco por estar acá tan pendientes en esta lección y nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias a todos.